2. El soporte material de los algoritmos. 2.1. Los precursores. Desde tiempos muy antiguos, los humanos hemos ideado medios para facilitar nuestra relación con los números. Por ejemplo, los incas precolombinos usaban un artilugio formado por cuerdas y nudos, llamado quipu, para registrar y dejar constancia de ciertos números que consideraban importantes. Consistía en una cuerda principal a la que se ataban varias cuerdas secundarias, cada una con nudos de diferentes tipos. La forma de cada nudo en la cuerda auxiliar indicaba el dígito representado y la distancia a la que se encontraba cada nudo o grupo de nudos de la cuerda principal que representaba el valor relativo: 1, 10, 100. De esta forma, un solo quipu almacenaba varios números de varias cifras cada uno. Los quipus también se usaron en China hacia el 3000 a.C. y en la India hacia 1900 a.C. La primera máquina de calcular conocida es el ábaco. Surgido en la civilización babilónica hacia el 2400 a.C., también se usó extensamente en China, en Japón y en el Imperio Romano. En su versión actual, véase la figura 2.1, un abaco consiste en una tablilla de madera en la que hay dispuestas unas varillas por las que se deslizan varias cuentas de algún material duro. Figura 2.1. Vista esquemática de un abaco. Cada varilla representa un dígito de 0 a 9 y su valor está registrado en el número de cuentas marcadas. Es habitual que haya una o dos cuentas que representan cada una 5 unidades y 4 o 5 cuentas que representan cada una unidad. De ese modo, marcar un dígito entre 0 y 9 es menos laborioso que si hubiera 9 o 10 cuentas, como sucedía en otras versiones más antiguas. La palabra abaco proviene del latín abacus, palabra tomada a su vez del genitivo abacus de la palabra griega abax, que significa tabla de calcular. Los primeros abacos eran unos simples surcos en la arena por los que se deslizaban unos guijarros. De hecho, se especula con que el origen del nombre está en el otro significado de la palabra abax, tabla cubierta de arena. En cualquier caso, los abacos fueron en Europa la única ayuda mecánica para el cálculo hasta fechas tan tardías como el siglo XVII. El otro modo de realizar operaciones aritméticas era precisamente el algoritmo del que hemos hablado en el capítulo 1. Este fue divulgado por los árabes a partir del siglo XII y se difundió por Europa con notable lentitud, quizás debido a que requería lápiz y papel, unas herramientas al alcance tan solo de las clases acomodadas. Los abacos requerían habilidad a la vez mental y manual. Distaban mucho, pues, de ser una herramienta automática para el cálculo. Aun así, la velocidad de los abacistas era proverbial. Ya en el siglo XX, los abacistas japoneses llegaron a competir con éxito con las primeras calculadoras eléctricas de sobremesa fabricadas en Estados Unidos. La primera máquina realmente automática para el cálculo fue construida por Wilhelm Schickard, Alemania, 1592-1635, en 1623, aunque sus diseños permanecieron desconocidos hasta el siglo XX. La máquina era capaz de sumar y restar números decimales de 6 dígitos y fue utilizada para ayudar en la confección de tablas astronómicas. Independientemente, el matemático, físico y filósofo francés Blaise Pascal (1623-1662) construyó una máquina similar en 1642, cuando contaba tan solo 19 años, para ayudar a su padre en la voluminosa contabilidad necesaria para la recaudación de impuestos. Su máquina también sumaba y restaba en el sistema decimal. Si bien la resta era convertida en una suma utilizando la técnica del complemento A9, los dígitos de los sumados se marcaban por medio de unos diales giratorios, véase la figura 2.2, y accionando una palanca se producía la suma, la cual aparecía en unas pequeñas ventanas situadas encima de los diales. Figura 2.2, la máquina de Pascal. Pascal construyó varias de estas máquinas para la venta, pero lamentablemente no tuvo mucho éxito. Las monedas francesas de la época no seguían un sistema decimal, sino uno similar al que los británicos tuvieron hasta bien entrado el siglo XX, en el que una libra se subdividía en 20 chelines y un chelín en 12 peniques. La máquina de Pascal no era suficiente para este tipo de sumas heterogéneas, ya que también se requerían multiplicaciones. Poco después, en 1674,
El matemático alemán Gottfried Leibniz, 1646-1716, construyó otra máquina mecánica capaz de multiplicar y dividir. Incorporaba un mecanismo, llamado en su honor la rueda de Leibniz, que sobrevivió a todas las calculadoras mecánicas posteriores hasta que éstas desaparecieron hacia los años 70 del siglo XX. 2.2 La primera máquina programable. El siglo XIX comienza con la primera de las invenciones que tienen ya una influencia directa en la gestación de nuestros computadores actuales. Se trata del telar del ingeniero francés Joseph-Marie Jacquard (1752-1834), dado a conocer públicamente en 1800. Véase la figura 2.3. Figura 2.3, el telar de Jacquard. Jacquard diseñó un dispositivo que se podía acoplar a un telar convencional, mediante el cual los hilos de la ordimbre se levantaban automáticamente en una cantidad y orden preestablecido de tal modo que el telar tejía un dibujo determinado. El dibujo se podía repetir en diferentes colores sin más que cambiar las bobinas de hilos y repetir el proceso. El dibujo no era fijo. La secuencia de acciones necesarias para realizarlo estaba grabada en una serie de cartones perforados, unidos en forma de cinta que se hacían pasar por encima de unos sensores mecánicos. La presencia de un orificio en el cartón hacía que un vástago metálico se levantara y ello provocaba que ciertos hilos de la ordimbre se levantaran a su vez. Cambiando las perforaciones de los cartones, se podía tejer diferentes dibujos. Sin estar relacionado a la computación, se trataba del primer concepto de programa que aparecía en la historia. El nuevo telar permitía ahorrar mucha mano de obra y abaratar la confección, además de posibilitar la reutilización del esfuerzo de diseño del dibujo, el cual quedaba grabado en los orificios de los cartones. Dichos cartones se podían almacenar para uso posterior y formar con ellos una biblioteca de dibujos. A pesar de la resistencia inicial de los obreros tejedores, el invento se difundió rápidamente por todos los países europeos y supuso una verdadera revolución en la industria textil. Nuestro siguiente inventor, el matemático Charles Babbage (1791-1871), pertenecía a la clase media alta inglesa, era un hombre cultivado y se relacionaba con lo mejor de la actualidad de su época. Dickens, Darwin, el duque de Wellington, Fourier y el naturalista Humboldt se encontraban entre sus amistades y contertulios. A través de dichas amistades, conocía muy bien la necesidad de contar con todas las matemáticas fiables en campos tales como la astronomía o la navegación. Lamentablemente, las tablas que se publicaban confeccionadas manualmente estaban plagadas de errores. Ello le condujo al desarrollo de la primera de sus invenciones, la máquina de diferencias. Sus fundamentos matemáticos se explican a continuación. Era conocido en su época que toda función continua se puede aproximar en un cierto intervalo mediante un polinomio. Cuanto mayor es el grado del polinomio y menor es el intervalo, tanto más exacta es la aproximación. Por consiguiente, la confección de tablas de logaritmos o de funciones trigonométricas era fácilmente abordable mediante la evaluación en diferentes puntos del polinomio apropiados. Supongamos ahora el siguiente polinomio de grado 3. P de x es igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Haremos el siguiente experimento. Evaluamos el polinomio dando a x sucesivos valores y reflejamos el resultado en una columna. En una segunda columna tabulamos la diferencia entre dos valores consecutivos de la primera, en una tercera, la diferencia entre dos valores consecutivos de la segunda, finalmente en una cuarta, la diferencia entre dos valores consecutivos de la tercera. El resultado del experimento puede verse en la figura 2.4. Figura 2.4, tabla de diferencias para el polinomio 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. X sub i es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. P de x sub i da 0, 5, 28, 81, 176, 325, 540. Diferencial 1 da 5, 23, 53, 95, 149, 215. El diferencial 2 da 18, 30, 42, 54, 66. Y el diferencial 3 da 12, 12, 12, 12. Como se aprecia,
La tercera columna de diferencias tiene un valor constante. Esta propiedad, lejos de ser una casualidad, la cumplen todos los polinomios. Si n es el grado del polinomio, la enésima columna de diferencias resulta ser constante. Entonces, basta con conocer los n más 1 primeros valores del polinomio para calcular el resto mediante simples sumas. Supongamos, en la figura 2.4, que quisiéramos calcular p de x para x igual a 8. Bastaría con sumar los 4 valores que aparecen en la fila 7. 12 más 66, 215 más 540, igual a 78 más 215 más 540, igual a 293 más 540, que es igual a 833. La primera fila 8 quedaría configurada del modo siguiente: 8, 833, 293, 78, 12. Iterando el proceso podemos conocer el valor del p de x para cualquier x. La máquina de diferencias está diseñada para evaluar polinomios de hasta grado 6 y en esencia era una máquina de hacer sumas. Los números se representaban en base 10 y todas las operaciones se realizaban mediante engranajes mecánicos. Babbage comenzó su construcción en 1823 y obtuvo una generosa ayuda de la Armada Británica que se mantuvo durante casi 10 años. Sin embargo, las dificultades tecnológicas y el propio carácter inquieto de Babbage, que le impulsaba a iniciar nuevos diseños sin haber completado los anteriores, hicieron que el proyecto fracasara y que la máquina nunca llegara a completarse. Hay dos pruebas históricas de que sus diseños eran adecuados. La primera, que el ingeniero sueco George Skrutz se interesó por la máquina y con la ayuda de Babbage y del gobierno sueco construyó un prototipo reducido en 1853 que funcionó a plena satisfacción. Incluso ganó un premio en la Exposición Internacional celebrada en París en 1855. La segunda, y ya en la época actual, que IBM construyó uno de sus diseños con una tecnología mecánica y unos materiales mucho mejores que los que estaban accesibles en la época de Babbage. Y también funcionó correctamente. Dicho prototipo se exhibe actualmente en el Museo de la Ciencia de Londres, véase la figura 2.5. Figura 2.5, la máquina de diferencias en el Museo de Ciencias de Londres. La máquina de diferencias está dedicada a un solo algoritmo: la evaluación de polinomios. Aunque era revolucionaria para su época, la siguiente invención de Babbage, la máquina analítica, lo era mucho más. Se trataba del primer computador programable de propósito original. Es preciso advertir que, una vez más, esta máquina tampoco llegó a ser completada, y esta vez no hubo ningún ingeniero sueco que quisiera construir el diseño. Seguramente la tecnología de la época no hubiera sido capaz en ningún caso de construir las piezas de la máquina con la tolerancia requerida. Pero de nuevo, la mente cambiante de Babbage fue una contribución inestimable al fracaso del proyecto. Trabajó en ella desde 1833, en que abandonó la construcción de la máquina de diferencias, hasta su muerte en 1871. Privado de toda ayuda oficial, como empleó su propio patrimonio en el proyecto. Murió amargado, compadecido por sus colegas y arruinado. Sin duda, Babbage fue una de esas mentes que vivieron por delante de su época, de aquí sus revolucionarias visiones del futuro. La arquitectura de la máquina no era muy diferente de un computador actual. Disponía de una memoria, el almacén, que contenía variables numéricas cuyo valor podía ser leído o modificado, y de una aritmética, el molino, diseñada para llevar a cabo las 4 operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Todo ello mediante engranajes mecánicos y sin ninguna fuente externa de energía. Pero lo más importante era que no estaba dedicada a ningún algoritmo en particular. El algoritmo a ejecutar se le proporcionaba por medio de un programa contenido en una secuencia de tarjetas perforadas. Cada tarjeta indicaba la operación a realizar y necesitaba 3 operandos: los 2 argumentos y el resultado. Estos consistían en 3 direcciones numéricas de la memoria, que asignaban 3 variables. Dichos argumentos se suministraban mediante otra colección de tarjetas, sincronizadas con las tarjetas de operación. La máquina debía leer 3 tarjetas de operando por cada una de operación. Gracias a la memoria, el resultado de una operación podía ser utilizado como argumento para otra operación posterior. De esta forma, encadenando operaciones a través de resultados intermedios, se podía definir cualquier algoritmo. Había nacido la primera máquina programable.
Babbage reconoce que se inspiró en el telar de Jacquard, haciendo la siguiente comparación. Las tarjetas con las que se programa el telar determinan el dibujo a realizar, es decir, cómo han de tejerse los hilos. Del mismo modo, sus tarjetas de operación determinaban el cálculo o algoritmo a realizar. El operario del telar podía cambiar el color de los hilos de tal forma que éste realizara el mismo dibujo, pero utilizando otros colores. Del mismo modo, cambiando las tarjetas de operando, su máquina podía llevar a cabo los mismos cálculos, pero con datos diferentes. Para diseñar los algoritmos, contó con la colaboración de Ada Augusta, condesa de Lovelace e hija del poeta Lord Byron. Se trataba, al igual que Babbage, de una mujer adelantada a su tiempo, inteligente e independiente. Se interesó por las matemáticas desde muy joven y encontró en el trabajo de Babbage un terreno en el que desarrollar sus inquietudes. Ha habido cuenta de que la sociedad le cerraba otras puertas debido a su condición de mujer. Sus escritos son de una lucidez extraordinaria, planteándose problemas que los programadores de los primeros ordenadores electrónicos tardaron bastante tiempo en hacer frente. Por ejemplo, se preocupaba por encontrar un algoritmo que necesitara el menor número de pasos posibles, es decir, reconocía la importancia de la eficiencia, aun cuando no tuvo oportunidad de ejecutar uno solo de sus algoritmos. También se planteó la noción de bucle, sugiriendo para ello enlazar la secuencia de tarjetas de forma circular, de tal modo que la máquina repitiera constantemente las mismas instrucciones. Aunque las posiciones de memoria involucradas en cada iteración serían forzosamente las mismas, dado que se trataría de las mismas tarjetas, los datos contenidos en dichas posiciones serían distintos en cada una de las iteraciones. Ada ha sido considerada, con razón, la primera programadora de la historia. En su honor, se dio su nombre a un lenguaje de programación diseñado en los años 1980 y todavía hoy de amplio uso. Véase la sección 7.5. El siglo XIX termina con otra invención, también relacionada con el telar de Jacquard, que va a sentar directamente las bases de la industria de la computación y que quizás explica el liderazgo norteamericano en esta área. El siguiente relato comienza en 1890, es decir, cuando todavía quedaban 60 años para la aparición de los computadores como producto comercial. La Oficina del Censo de los Estados Unidos realizaba un censo de la población cada 10 años, sobre el cual necesitaba calcular estadísticas de todo tipo. Se tabulaban características tales como el número de hijos, la lengua materna, el nivel de estudios, etc. Sobre una población a censar que superaba los 60 millones de personas. Llevar a cabo esta tarea manualmente suponía millones de horas de trabajo. Por encargo de uno de sus jefes directos, el ingeniero de minas y empleado de la oficina, Herman Hollerith, 1860-1929, diseñó y construyó una máquina tabuladora que automatizaba parcialmente el proceso. Esta consistía en una perforadora manual de tarjetas con la que se registraban las características de la persona a censar, y una lectora clasificadora que permitía clasificar las tarjetas según una característica dada. La lectura de la tarjeta era automática, pero la clasificación era parcialmente manual. Al leerse la tarjeta, se abría automáticamente un casillero de un conjunto de 24 donde el operador debía depositar la tarjeta en cuestión. Las tarjetas ya clasificadas podían ser contadas automáticamente por la máquina. Hollerith patentó el invento en 1889. Fundó su propia empresa, llamada Tabulating Machine Company, y suministró decenas de máquinas a la oficina del censo, que las empleó con éxito en el censo de 1890. La empresa de Hollerith proporcionó máquinas mejoradas para el siguiente censo, que tuvo lugar en 1900. En esa fecha, la dirección de la oficina cambió y a los nuevos jefes les pareció que la máquina de Hollerith era excesivamente cara. Otro de sus empleados, James Powers, recibió el encargo de desarrollar una máquina mejor y más barata, y fondos para llevarlo a cabo. Powers siguió el mismo camino de Hollerith, diseñó su propia tabuladora, la patentó, fundó una empresa, la Powers Tabulating Machine Company, y vendió sus máquinas a la oficina. Añadió como mejora una perforadora automática de tarjetas. Andando el tiempo y tras diversas fusiones y absorciones, la empresa de Hollerith se convirtió en 1924 en la International Business Machine, la conocida IBM, hoy líder mundial en la industria de computadores.
Por su parte, la empresa de Power se convirtió en otra de las grandes empresas del sector, la Sperry Rand Corporation. Hermann Goldstein, uno de los pioneros en la construcción de ordenadores electrónicos, reflexiona del modo siguiente ante estos hechos. Es destacable la característica de nuestro sistema que gran parte de la pujanza de la industria de computación americana sea debido a la generosidad de su gobierno, que permite a sus empleados y contratistas patentar y explotar sus invenciones, realizadas frecuentemente con fondos del propio gobierno. 1. 1. Hermann H. Goldstein, The Computer from Pascal to von Neumann, Princeton University Press, 1993.